In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la sesión 37ª de nuestro curso de Antropología Teológica 2 e iniciamos el capítulo final acerca de los dones del Espíritu Santo. Como os indico aquí en la introducción, este capítulo dedicado a los dones del Espíritu Santo es fundamental si queremos entender todo el planteamiento de Santo Tomás acerca de la gracia y de las virtudes. Hemos estudiado el tema de las virtudes teologales, antes vimos al principio en el marco moral, el sentido que tienen las virtudes, pero sin la cuestión de los dones del Espíritu Santo, que básicamente son unas disposiciones habituales para recibir la moción del Espíritu Santo, sin eso no se entendería el planteamiento de Santo Tomás de la divinización del hombre por la gracia. Por eso lo que haremos en este capítulo, presentaremos un poco los puntos fundamentales sobre el tema de los dones, algunas de las discusiones que ha habido, y luego iremos viendo, digamos, los dones tal como los plantea Santo Tomás, dones en relación con el conocimiento y dones en relación con la voluntad, para terminar con una reflexión tomada de textos del padre Victorino Rodríguez y del padre Ramírez acerca de los dones y la oración mística. ¿En qué sentido la oración mística es realmente una oración en la que están interviniendo los dones? Bien, este es el esquema que vamos a seguir. Obviamente, el más importante es el apartado primero, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Para explicar a qué nos estamos refiriendo. Bien, vamos a la página 377. Espera que desarrolle esto, despliego esto. Bien. Aquí ya vuelvo a insistir en que sin los dones no se entiende bien todo el planteamiento de Santo Tomás sobre la gracia en ese marco moral, en ese marco de la tendencia hacia el fin. Y ya digo que básicamente son unos hábitos que nos van a disponer a recibir la moción del Espíritu Santo y por tanto van a actuar como un cierto instinto divino. Fijaos que en los animales el instinto es lo que les lleva, diríamos, a ciertas operaciones, pero los instintos dependen de la moción de algo exterior. Evidentemente un animal tiene un instinto a hacer tales cosas, pero si no hay luz o no hay comida o no hay aire, pues no hará absolutamente nada. O sea que el instinto sí tiene ese sentido de disposición, de un apetitus, pero que requiere, por supuesto, la moción de algo exterior. Lo que pasa es que no han faltado autores, tanto antiguos como modernos, que pensaban que este tema de los dones del Espíritu Santo realmente no aportaba nada, era más bien una complicación innecesaria y decían que bastaba hablar de la gracia santificante, bastaba hablar de las virtudes teologales y ya con eso se explicaba perfectamente la vida espiritual del hombre y que las afirmaciones de la Escritura o de los santos sobre los dones del Espíritu Santo pues eran más bien como una manera poética de referirse a las virtudes, a la gracia o todo esto. Por eso haremos un poco, y además decían que es que en la escritura no estaba claro todo esto que decía Santo Tomás. Veremos un poco brevísimamente esta discusión en torno a los dones y luego presentaremos el planteamiento de Santo Tomás para terminar con alguna referencia al tema de los objetos formales. Los dones se especifican también por su objeto formal igual que las virtudes. Aquí sigo fundamentalmente el comentario estupendo que hizo el padre Ramírez a los dones del Espíritu Santo. Está en latín, pero también lo tradujo el padre Victorino Rodríguez. Aquí lo tenéis. Este libro, además, creo recordar que se encuentra en la página esta de Traditio OP, que ahí se puede descargar en castellano. Bien, vamos a ver un poco en qué sentido esto ha sido una cuestión discutida. Que el Espíritu Santo interviene sobre las personas es algo bastante claro y que no se puede poner en duda en la fe católica. Acordaos aquí, la frase clave de todo este tema sería lo de Romanos 8:14. Los que son movidos por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Sería esta un poco la idea básica, aunque para la terminología de dones, entendido como espíritus, el punto de referencia es Isaías 11:2-3 donde se explica que sobre el Mesías
reposará el espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, etcétera. Por otra parte, la presencia del Espíritu sobre Cristo en su humanidad es clarísimo, desde la concepción, o el Espíritu en forma de paloma sobre el bautismo, o lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto. O sea que en la Escritura aparece con mucha claridad esa intervención del Espíritu Santo sobre la humanidad de Cristo. Y como de la plenitud de Cristo todos hemos recibido gracia tras gracia y hemos predestinado a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, es lógico que estos dones que están en la humanidad de Cristo como cabeza de la Iglesia también lleguen a los justos. El acontecimiento de Pentecostés, fijaos, de hecho, San Pedro lo presenta como el cumplimiento de esas profecías de que el Espíritu Santo se derramará cuando llegue el Mesías, del libro de Joel o también incluso en Juan 6:45 se hace referencia a Isaías 51:13, cuando las personas no quieren aceptar el tema de la Eucaristía, el Señor dice pues que hay que, o sea, que serán, cuando los que reciban el Espíritu serán enseñados por el mismo Dios. Bien, ya digo, no se puede poner en duda esta intervención del Espíritu Santo sobre el Mesías y que de ahí se va a derramar a los cristianos. Lo que pasa es que la terminología y la manera de entender esa intervención del Espíritu Santo ha variado mucho, incluso entre padres griegos y latinos empleaban términos diferentes. Por ejemplo, los términos carismas, espíritus, virtudes, dones, hay aquí una multitud de matices enorme. Esto en el libro del padre Ramírez tenéis muchas citas de los padres haciendo referencia a los distintos textos bíblicos. Lo que pasa es que más allá de la terminología que empleemos, cuando la teología se sistematiza, la pregunta es qué quiere decir esos dones o cómo hay que entender la presencia del Espíritu Santo en Cristo o en los cristianos. Es interesante, y esto, digamos, lo resume el cardenal Cayetano, pero no es que se lo inventara él, esto venía de los padres de la Iglesia. No se podía ver la moción del espíritu como un estado de enajenación mental. Fijaos cómo lo resumía Cayetano. Cuando llegan a tus oídos estas palabras, son llevados por el Espíritu de Dios, es el texto ese de 8:14, no imagines un caso de enajenación, ni pienses que el Espíritu de Dios lleva a los hombres como a mentes, como locos, sino que el espíritu humano se comporta con una obediencia tal y tan extraordinaria al Espíritu Santo que habita en los hombres perfectos, que obedeciendo se dejan llevar muy complacientes por el Espíritu Santo que habita en ellos, pues cabe ser llevado no sólo a la fuerza e inconscientemente, sino también secundando perfectísimamente el impulso. Tal es el sentido en que se dice que los santos son movidos por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Se trata de hijos por adopción, y se corresponden bien ambas cosas, ser hijos de Dios y ser movidos por su Espíritu, porque es lo más natural que los hijos se muestren tan obsequiosos con sus padres que se dejen gobernar por su criterio y trabajen según su iniciativa. Como veis, aquí el cardenal Cayetano está diciendo que este ser movido por el Espíritu no es como entrar en un trance estático o algo por el estilo. Lo que pasa es que, digamos, teniendo esto claro, aún queda la pregunta de si estos dones del Espíritu Santo, esta presencia del Espíritu Santo, es algo distinto de las virtudes infusas o, en general, si es algo distinto de esa vida sobrenatural que procede del Espíritu Santo. Aquí ya Santo Tomás recordaba, y lo veremos después, que si nos quedamos en la significación de las palabras, no habría distinción entre virtudes y dones, porque hablar de virtud nos referimos a algo que perfecciona al hombre en orden a Dios. Y cuando hablamos de dones, subrayamos que ha sido recibido gratuitamente. Diríamos en cualquier interpretación, los dones del Espíritu Santo tienen que ver con ser recibidos gratuitamente y también con perfeccionarnos en orden a Dios. Y las virtudes también han sido recibidas gratuitamente. O sea que simplemente con las palabras no avanzamos mucho. E incluso, como ya os decía antes, se podría entender, y así lo sugirieron bastantes autores, el texto de Isaías 11 como una referencia poética a la presencia del Espíritu Santo en Cristo, porque además
según las distintas versiones de la escritura, las distintas traducciones, aparecían 6 dones, aparecían 7, ahí había cosas que no estaba clara. Por otra parte, es también muy claro que en la palabra de Dios no tenemos un tratado técnico acerca de los dones del Espíritu Santo, pero también es cierto que la manera en cómo se entienda la relación naturaleza, libertad, gracia, acción del Espíritu Santo, eso va a condicionar la cuestión de los dones. Fijaos que es absolutamente lógico que por parte de teólogos nominalistas, y esto fue continuado luego por bastantes teólogos de la Compañía de Jesús, no querían distinguir los dones de las virtudes. Decían que en el fondo, pues el don de consejo era una manera poética de referirse a la virtud de la prudencia. Claro, recordad que con la definición nominalista de libertad, aquella de que puestos todos los requisitos para actuar, todavía el hombre puede hacer o no hacer, etcétera, incluyendo entre esos requisitos la moción divina, esto de que intervengan sobre la voluntad del Espíritu Santo no estaba para nada claro. Recordad que habían inventado todo aquello de la ciencia media para decir cómo Dios podía conocer el futuro sin intervenir sobre nosotros, etcétera. Con lo cual, mucho menos podían aceptar eso del instinto divino tal como lo formuló Santo Tomás. O sea que, diríamos, venían a explicar los dones pues simplemente como expresiones de la escritura para referirse a las virtudes o a la vida de la gracia o a cosas de este estilo. Fijaos que ahí se ve claramente que vas a interpretar la escritura según un determinado aspecto teológico que tengas en tu sistema. Sin embargo, Santo Tomás tiene un planteamiento propio que es completamente distinto de esos del nominalismo que vinieron después o de la teología de la Compañía de Jesús que vino después. Y no porque en la época de Santo Tomás, digamos, hubiera unanimidad acerca de cómo se entendían los dones del Espíritu Santo. También había muchas maneras de explicarlo. O sea, nadie ponía en duda que el Espíritu Santo interviene sobre los fieles, pero muchos decían que en realidad los dones son simplemente las virtudes infusas o por lo menos en algunos casos. E incluso entre las personas que distinguían entre dones y virtudes, aquello se explicaba de maneras muy diversas. Por ejemplo, algunos decían que de los 7 dones, 4 pertenecen a la razón, sabiduría, entendimiento, ciencia y prudencia, y 3 al apetito, fortaleza, piedad y temor. Esto era claro. Entonces decían que los dones perfeccionaban el libre albedrío en cuanto que es facultad de la razón, y las virtudes perfeccionan el libre albedrío en cuanto que es facultad de la voluntad, porque decían que en la razón, como mucho, estaban las virtudes de la fe y la prudencia, con lo cual hacía falta más cosas para perfeccionar la razón. Pero claro, Santo Tomás dice que si esto nos lo tomamos en serio, resultaría que no tendría que haber ninguna virtud en el entendimiento, como si dijéramos las virtudes quedan todas para la voluntad y los dones para el entendimiento. No, evidentemente eso no es así. Otros autores, citando algún texto suelto de San Gregorio, decían que las virtudes están para que realicemos el bien y los dones para resistir a las tentaciones. Pero claro, tampoco esto era muy claro porque las virtudes nos ayudan contra las tentaciones, con lo cual por ese camino no llegamos muy lejos. Otros, en cambio, decían que las virtudes están para que obremos el bien y los dones para que nos conformemos a Cristo, para que nos parezcamos más a Cristo, pensando especialmente en los dones que brillaron en la pasión del Señor. Pero Santo Tomás explica, sí, pero las virtudes de mansedumbre y paciencia destacan en la pasión de Cristo, con lo cual esto de referir dones para la pasión de Cristo y conformarnos a esa pasión de Cristo tampoco es que, digamos, explicara muchas cosas. Santo Tomás, digamos, nos expone alguna de estas opiniones, pero dice que para solucionarlo, o sea, la solución que él toma es acudir al texto de la misma escritura donde estos dones tienen el nombre de espíritus. Reposará sobre él el espíritu de entendimiento, de ciencia, de sabiduría, etcétera. O sea, el término espíritu en la escritura. Y Santo Tomás lee que ese término espíritu nos está indicando una inspiración divina. Relaciona el término espíritu con inspiración. Ciertamente, etimológicamente era así, inspirar, que es la misma raíz, y tiene la raíz esta de viento,
con lo cual nos está hablando de una moción que viene desde el exterior. Entonces aquí Santo Tomás explica que para entender esto de inspiración divina, en el hombre hay un principio de movimiento interior, claramente, que es la razón, y otro exterior, que es Dios. Obviamente, también la razón es movida por Dios, pero una vez que es movida por Dios, supone un principio de movimiento interior. Entonces, lo que es movido debe estar proporcionado a su motor. Las virtudes perfeccionan al hombre en cuanto que le corresponde ser movido por la razón, y por ello se requieren otras perfecciones que le dispongan para ser movido de una manera divina. O sea, fijaos, dentro de lo que es la naturaleza, o sea, ser movido de una manera divina para que correspondan con prontitud a esa inspiración de Dios. Fijaos, dentro de lo que es la naturaleza humana, la razón pues tiene que imperar a otras, digamos, a otros elementos. Entonces, las virtudes perfeccionan al hombre. Pensad, por ejemplo, en las virtudes que ponen orden en las pasiones, la templanza o la fortaleza, en lo concupiscible y lo irascible. Las virtudes ponen orden para que pueda ser movido más fácilmente por la razón. Gracias a que están estas virtudes en el elemento concupiscible y el elemento irascible, la razón puede imperar, que encuentra ya una disposición para que puedan ser movidas esas pasiones hasta un cierto punto. Sabemos que no hay un dominio despótico, pero sí un cierto dominio político, pues para que ese dominio se puede dar, tiene que haber ya esa disposición en las pasiones, que es la que te da el hábitus de la virtud. Si pasamos a esto a otro nivel, para recibir la moción de Dios, tiene que haber en el orden, tiene en el hombre unas disposiciones, y esas disposiciones son los dones del Espíritu Santo. Completaba esta argumentación, aunque luego veremos cómo lo precisa, con una referencia a un capítulo de la Ética Eudemia, lo que se llamaba el libro de Bona Fortuna, y ahí se decía que los que son aconsejados por el instinto divino no es preciso que se aconsejen por la razón humana. Con lo cual, en ese sentido, venía a decir que los dones perfeccionan al hombre para actos mayores que los de las virtudes. Pero ya veis que la idea de los dones es tener una disposición en nosotros para que puedan ser, o sea, para recibir las inspiraciones de Dios. Igual que en toda la naturaleza humana hay un hábitus que dispone a que todas esas pasiones sean movidas por la razón. En las respuestas a las objeciones precisa Santo Tomás algún aspecto. Recuerda que también los dones a veces se puedan llamar virtudes en la terminología de algún padre porque perfeccionan al hombre, pero le van a perfeccionar de un modo superior. Y explica en el Ad Secundum que los vicios son contrarios al bien de la razón y por tanto a las virtudes, pero los vicios se van a oponer también al instinto divino y por ello a los dones, o sea que los vicios serán contrarios al bien de la razón y a ese instinto divino. Y también en el Ad Tertium recuerda que hay una distinción de los dones no sólo respecto a las virtudes adquiridas, sino también a las infusas, porque los dones están para seguir bien los instintos divinos, o sea, están a un nivel superior del de las virtudes. Y respecto a los términos, porque por ejemplo entendimiento, sabiduría, se aplican tanto para dones como para virtudes, dice Santo Tomás que ciertamente el término es el mismo, pero el significado es diverso. Bien, este es un poco el planteamiento general, pero vamos a ir ahora profundizando en los apartados siguientes. Claro, con esto que hemos dicho de ese impulso divino o incluso con la cita del libro de Buena Fortuna, así como una, digamos, una inspiración que viene de lo alto y no hace falta ya utilizar, digamos, aconsejarse por la razón humana, podría parecer que los dones del Espíritu Santo son sólo para obras extraordinarias y no son algo necesario para la salvación, pero Santo Tomás no acepta ese planteamiento. Insiste en que los dones son perfecciones para que el hombre siga bien el instinto divino, y en aquellas cosas para las que no basta el instinto de la razón, se requiere el instinto del Espíritu Santo, y por tanto los dones. La razón es perfeccionada por Dios en un plano natural, que es el de la luz natural de la razón, pero la razón también es perfeccionada por Dios en el plano
de las virtudes teologales. Entonces, la perfección de las virtudes teologales es mayor que la perfección que depende de la luz natural de la razón. Lo que pasa es que la luz natural de la razón la tenemos, por así decir, en posesión plena. Es algo que controlamos, que está, digamos, está a nuestro nivel. Por supuesto, siempre hará falta la moción de Dios. Recordad lo que decíamos respecto a la voluntad, que la voluntad es movida por Dios para querer el bien en general. O sea, aunque haga falta esa moción en general, todo lo que está en el campo de la razón, en el campo de la naturaleza, está a nuestro nivel, la tenemos en esa posesión plena. Pero las virtudes infusas, la fe, esperanza y caridad, como superan la naturaleza, las tenemos de una manera no perfecta, porque son realidades que nos superan. No tenemos ese control como podemos tener respecto a las virtudes adquiridas. Vuelvo a insistir que es cierto que Dios actúa en todas nuestras operaciones, pero nuestra actuación, la actuación del hombre, estará en relación con poseer de manera más o menos perfecta alguna forma o virtud. Con lo cual, como veis, las virtudes infusas tienen un alto nivel de perfección, pero resultan como inadecuadas a nosotros. En ese sentido las tenemos de una manera imperfecta, porque es como si el sustrato en el que están pues se queda corto respecto a lo que es esa virtud. Entonces, como tenemos esa imperfección en las virtudes, hará falta que sean movidas por otro de una manera perfecta, por otro que, digamos, esté al nivel de esas virtudes infusas. Por eso explica Santo Tomás que en lo que tiene que ver con el fin connatural del hombre, el hombre puede actuar por el juicio de la razón. Ahí no hay problema. Y si en ese campo, para lo que es connatural, el hombre fuera movido por un instinto que procede de Dios, eso sería simplemente por una sobreabundancia de la bondad divina. Un poco lo que los paganos llamaban virtudes heroicas o divinas. Estaban siempre dentro del fin connatural, de cosas, de alcanzar cosas proporcionadas a la naturaleza, pero digamos si ahí intervenía Dios era simplemente pues como esa muestra de abundancia de bondad. Pero en orden al fin último sobrenatural, sí, ahí nos mueve la razón en cuanto que está informada por las virtudes teologales, pero no basta la moción de la razón, o sea, se queda corta la moción de la razón. Hace falta también la moción del Espíritu Santo. Y aquí recuerda lo de Romanos 8:14, que ya os digo que es el leitmotiv de todo este tratado en Santo Tomás. Los que son movidos por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. O sea, lo propio de ser hijos de Dios es que te mueva el Espíritu Santo, porque, repito, el fin al que Dios nos ha destinado supera muchísimo lo que es nuestra naturaleza. Dentro del campo de la naturaleza basta la moción de la razón, que a su vez la razón, sí, o sea, porque todo al final tiene que ser movido por Dios, pero aquí tiene que ser movido en un nivel que la razón se queda corta. Sí, puede hacer algo, ya digo, porque obviamente la razón en cuanto que recibe esas virtudes infusas, esas virtudes teologales, interviene, por supuesto, pero se queda corto, queda como una manera, está de una manera imperfecta. Y de ahí que haga falta esta moción del Espíritu Santo. Este párrafo creo que es el más importante donde digo o sea, lo fundamental de esto, siguiendo a Santo Tomás. Con lo cual, no es que hagan falta los dones del Espíritu Santo simplemente así para obras grandiosas, sino en el recorrido del hombre para que alcance el fin sobrenatural, que ciertamente es una obra grandiosa. Bien, en las objeciones, en las respuestas a las objeciones precisa algunos puntos. En el ad primum recuerda que los dones sobrepasan a la perfección de las virtudes, no respecto al tipo de obras que realizan, como puede suceder los consejos respecto a los preceptos. Los consejos evangélicos se refieren a obras, digamos, de otro tipo distinto a la de los preceptos, sino en cuanto al modo de actuar. Porque cuando están interviniendo los dones, el hombre es movido por un principio superior. Y en el ad secundum nos hace como un resumencito de lo que llevamos visto hasta ahora. Las virtudes teologales y morales nos perfeccionan en orden al último fin, pero también es necesario ser movidos por el instinto del Espíritu Santo. O sea, una cosa no quita la otra. Hace falta además esa moción del Espíritu Santo. Y en el ad tertium recuerda los límites de esta necesidad. Como nuestro conocimiento es muy limitado,
es difícil salir al paso de múltiples problemas que pueden plantearse en orden a la salvación. Por eso se nos dan los dones para servir el instinto del Espíritu Santo contra todo ese tipo de dificultades. O sea, que sean los dones el instrumento para que intervenga el, el Espíritu Santo y así podamos salir de esas tentaciones y dificultades. Y precisamente por esa necesidad de los dones del Espíritu Santo se entiende que tienen que estar en nosotros como un hábitus, como algo permanente. De hecho, Santo Tomás ve las promesas de Juan 14, de esa presencia permanente del Espíritu Santo, tiene mucho que ver con poseer de manera habitual unas disposiciones para ser dóciles al Espíritu Santo. Por supuesto que ya hemos hablado de tener la gracia santificante, las virtudes, pero aquí se trata de tener esas disposiciones, de estar dispuesto para que nos mueva habitualmente el Espíritu Santo. Yo digo, Santo Tomás aquí vuelve a recordar esta comparación que emplea mucho. Las virtudes morales perfeccionan el apetito en cuanto que participa en cierto modo de la razón, es decir, en cuanto el apetito le corresponde ser movido por el imperio de la razón. Tú tienes las virtudes que llegan al apetito y así el apetito puede ser movido por la razón, el apetito sensible, tanto el concupiscible como el irascible. Por su parte, los dones del Espíritu Santo están respecto al hombre en comparación con el Espíritu Santo, como las virtudes morales están en relación con el apetito en comparación con la razón. O sea, la razón mueve al apetito porque hay unas virtudes morales gracias a las cuales se puede recibir el imperio de la razón, y respecto a los dones del Espíritu Santo están en el hombre y gracias a lo cual recibe el imperio, el mandato del Espíritu Santo. También Santo Tomás hace luego alguna, digamos, alguna precisión. Dice que si atendemos a los términos, los dones del Espíritu Santo son hábitus, los tenemos permanentemente, mientras que la profecía es una gracia gratis data, no es un hábitus. La profecía sirve para manifestar determinadas cosas, pero no hace falta tener esa gracia para salvarse. Por eso la profecía no es un hábitus, mientras que los dones del Espíritu Santo, como sí nos hacen falta para salvarnos, tienen que ser un hábitus, algo que tengamos de manera habitual. Bien, dicho esto sería un poco el planteamiento general. Hay que hablar ahora de la diversidad de los dones. Santo Tomás aquí hace un esquema paralelo al de la diversidad de las virtudes. Como los dones perfeccionan en cierto sentido a las virtudes, se deben extender a aquellos principios de los actos humanos de los que dependen las virtudes. Y aquí recuerda el paralelismo. Las virtudes morales perfeccionan al apetito para obedecer la razón, así los dones perfeccionan al hombre para seguir el instinto del Espíritu Santo. Y por tanto, habrá que encontrar los dones tanto en la razón como en el apetito, se entiende, en el apetito intelectual, o sea, en la voluntad, con la idea de fondo esa de que la gracia se adapta a la naturaleza. Y fijaos cómo lo organiza Santo Tomás. En la razón especulativa, para aprender la verdad, tendríais la ayuda del don del entendimiento, para juzgar rectamente el don de sabiduría. En la razón práctica, para aprender la verdad, el don de consejo, para juzgar rectamente el don de ciencia. En el apetito, o sea, en la voluntad, para juzgar respecto a otros, don de piedad, porque la piedad se va a referir al respeto debido a los padres y a la patria, que se va a dar especialmente hacia Dios, y por reverencia a Dios se realizará el bien en otros. Y dentro del apetito, respecto a uno mismo, contra el terror que puedan inspirar los peligros, tendríamos el don de fortaleza, y contra la concupiscencia desordenada de lo deleitable, tendríamos el don de temor de Dios, que, digamos, ayudaría, o sea, iría en la misma línea que la templanza. La templanza nos aparta de los deleites inconvenientes por el bien de la razón, y en este caso el temor de Dios nos aparta de los deleites inconvenientes gracias a esa especial moción del Espíritu Santo. Obviamente, esta construcción de Santo Tomás no es una cosa de tipo exegético a partir de los textos bíblicos, sino una construcción sistemática, pero creo que recoge de fondo todas las ideas que hemos ido viendo.
Obviamente Santo Tomás no podía conocer los significados hebreos que aparecen en Isaías 11, que además tampoco es un texto con una pretensión sistemática. Esto, ya digo, esta división de los dones tiene que ver más con una elaboración teológica a partir de todo el conjunto de la escritura y de una reflexión racional. Lo que pasa es que, fijaos que dentro de esta diversidad de dones hay una profunda unidad entre los mismos a los que ya habían aludido los padres de la Iglesia. O sea, así como los apetitos se disponen por las virtudes morales en comparación con la regulación de la razón, así todas las fuerzas del alma se disponen por los dones en comparación con el Espíritu Santo. Ahora, lo que pasa es que recordad, el Espíritu Santo habita en nosotros por la caridad, que la caridad tenía un poco el mismo, un papel paralelo al de la prudencia. Recordad lo que decíamos de que la caridad es forma de las virtudes. Entonces, está la caridad como la que dirige todo en paralelo a la prudencia. Luego, así como las virtudes morales se conectan entre sí por la prudencia, así los dones del Espíritu Santo se van a conectar entre sí con la caridad. Con lo cual, quien tiene caridad tiene todos los dones del Espíritu Santo y ninguno de estos dones se puede tener sin la caridad. Una cosa es que los tengas y otra cosa es que los uses, o sea, porque no siempre vamos a actuar conforme a los dones del Espíritu Santo, pero la unidad de todos esos dones va a venir por la caridad. Y también Santo Tomás se entretendrá en explicarnos que estos dones van a permanecer en la vida eterna, aunque irá explicando de qué manera permanecen, porque hay algunos actos para los que ya no, digamos, no van a hacer falta, pero intervendrán sobre otros. Esto lo omitimos porque, digamos, con esto se alargaría mucho la exposición, pero en la obra del Padre Ramírez y en el mismo texto de Santo Tomás va explicando cómo van permaneciendo los dones en el cielo según cada uno de ellos. Y bueno, por último, recordad dentro de esta, digamos, esta presentación de la diversidad de los dones, si son más importantes o menos importantes que las virtudes. Aquí dice Santo Tomás que por las virtudes teologales el hombre se une al Espíritu Santo. Y en ese sentido los dones resultan inferiores a las virtudes teologales, porque los dones ya van a dar esa disposición para que nos mueva el Espíritu Santo, pero para esto antes tenemos que estar unidos al Espíritu Santo por las virtudes teologales. Es un poco parecido a cómo las virtudes morales son reguladas por las virtudes intelectuales en la medida en que por éstas se perfecciona la razón, que a su vez la razón va a mover luego a las virtudes morales. Por eso, para que puedan actuar los dones, tiene que estar antes la fe, la esperanza y la caridad. En ese sentido es mucho más importante fe, esperanza y sobre todo caridad. Ahora, si comparamos los dones con las otras virtudes intelectuales o morales, los dones son más importantes que esas otras virtudes, porque perfeccionan las fuerzas del alma en relación con Espíritu Santo que mueve, mientras que las otras virtudes, las virtudes intelectuales o morales, digamos del orden natural, perfeccionan o bien la misma razón o bien como veis, estamos en un nivel inferior. Y ya por último, tenemos el tema de los objetos formales, que sería como la parte más especulativa de esto. Aquí voy a seguir las cosas fundamentales de un articulito muy interesante que publicó el padre Victorino Rodríguez. Era parte de su tesis. Su tesis era sobre la especificación del acto moral y trataba también el tema de los dones del Espíritu Santo. Publicó un artículo, son dos artículos, cuando es donal la moción divina en el alma, va explicando luego don por don, pero aquí vamos a decir solo las cosas más importantes. Fijaos que esto lo pongo porque podría parecer que ese principio de que los hábitos se especifican por los objetos formales no tiene mucho sentido al hablar de los dones. Si Santo Tomás está hablando de espíritus, parecería que estamos fijándonos como en un impulso, parecería más bien una causa eficiente, pero eso no es así porque el motivo eficiente para distinguir los dones de las virtudes depende también del objeto formal. O sea que seguimos con el tema de los objetos formales y vamos a poder distinguir por el objeto formal los dones y las virtudes. También es importante recordar que el objeto formal de los hábitus cognoscitivos y el de los apetitivos es distinto. Por eso nos recordaba el padre Victorino que hay que distinguir entre grupos de dones
del Espíritu Santo que tienen que ver con la voluntad y los que tienen que ver con el entendimiento. Comenzamos por los de la voluntad. Una vez más, recordamos esa analogía. Los dones son movidos por el Espíritu Santo, como las virtudes morales son movidas por la recta razón. En ese sentido, en la cuestión 68.1, parece que Santo Tomás insiste en el aspecto objetivo de la moción racional. Digamos, en el sentido de que la moción racional se especifica por un objeto, mientras que en esta analogía de los dones con las virtudes, parece que se insiste más en el imperio de la razón. Lo que pasa es que, como explica el padre Victorino Rodríguez, ambas cosas van unidas, porque la razón no ejerce el imperio, o sea, no mueve eficazmente al apetito sin moverlo a la vez de manera formal o objetiva. Esto ya son cosas bastante profundas de cómo entender la metafísica, diríamos, de la razón y de la voluntad, pero una cosa va unida a la otra. Con esto llegaríamos a que el objeto formal de las virtudes morales infusas, no de las teologales, de las morales infusas, es la honestidad de los actos humanos conforme al juicio de la prudencia infusa. Recordad que todas las virtudes morales, tanto las morales naturales como las morales infusas, dependen de la prudencia. Las morales naturales de la prudencia adquirida, las morales infusas de la prudencia infusa. Es decir, de la recta razón en el campo sobrenatural, movida por Dios, con el impulso de Dios por el que mueve las virtudes infusas. Pero en el caso de los dones, lo que les caracteriza es una especial honestidad de los actos humanos también hacia el fin sobrenatural, pero en este caso según el instinto, la inspiración, el juicio, como lo quieras llamar, del Espíritu Santo. Ese instinto es participado gracias a los dones cognoscitivos, y se trata de algo que ya va a superar el proceso discursivo de la prudencia, incluyendo de la prudencia infusa. Fijaos que aquí estaría esta diferencia y creo que es muy notable que lo subraye el padre Victorino Rodríguez. Cuando las virtudes morales infusas son reguladas por la prudencia infusa sigue siendo algo discursivo, igual que la prudencia adquirida es algo discursivo. Cuando intervienen los dones, ahí ya no es algo discursivo, es como a modo de instinto. Cuando actuamos instintivamente es como algo automático, no tenemos un discurso, mientras que en el caso de la prudencia, sí. Y ya digo que por tanto, cuando los dones van a mover a todas estas virtudes, actúan a modo de instinto. Por eso, los dones tienen un objeto formal distinto de las virtudes. Van a coincidir en los objetos materiales, porque regularán pues, las pasiones en orden al fin último, etc. Pero, gracias a la especial iluminación del entendimiento por obra del Espíritu Santo, por el don se va a descubrir una bondad especial en la acción, y como se descubre esa especial bondad, se va a mover el apetito para que la ponga en práctica. Por eso, lo que hemos visto antes, los dones superan en la perfección común de las virtudes, no en cuanto al género de acto, como los consejos superan a los preceptos, sino en cuanto al modo de actuar, según que el hombre es movido por un principio superior. Por eso también se entiende que los dones perfeccionan al hombre en orden a actos superiores a los de las virtudes respecto a ese modo. Lo que pasa es que este modo de obrar es algo esencial, porque el modo de obrar sigue a la forma de la cosa que está actuando. Y si las cosas son esencialmente distintas, también debe serlo los modos. Como todo esto estamos estudiando actos y hábitos, recordad que su forma y por tanto su modo depende del objeto formal, que es lo que constituye a estos actos y a estos hábitos. Si volvemos otra vez a la comparación con las virtudes, habría que decir que así como la prudencia juzga sobre la bondad de la acción en diversas materias, y de ahí viene la constitución de los objetos formales que definen pues, la virtud de la templanza o la de la fortaleza o la de la justicia, así el Espíritu Santo inspira diversos motivos de la acción honesta e impulsa a actuar de una manera vital y divina, dando lugar a los diversos hábitos que van a ser los dones del Espíritu Santo. El padre Victorino nos pone un ejemplo, la distinción del don de temor y la templanza. Hemos visto que hay una correspondencia entre el temor y la templanza. Santo Tomás decía, el don de temor se corresponde en cierto modo con la templanza.
Así como a la virtud de la templanza le corresponde por su propia naturaleza el abstenerse de los placeres perversos por el bien de la razón, así al don de temor le corresponde abstenerse de los mismos por el temor de Dios. Y esto, digamos, ese ha sido un apunte simplemente sobre los dones de tipo que tienen que ver con la voluntad y ahora decimos brevísimamente algo sobre los que tienen que ver con el conocimiento. En este caso son unas perfecciones para conocer, no para la acción de manera inmediata. Acabarán influyendo en la voluntad, pero no es para conocer, o sea, no es para una acción inmediata. Los dones intelectuales son también, es cierto que son perfecciones intrínsecamente morales, porque acabarán influyendo, digamos, en la actuación, pero hay que buscar la distinción entre estos dones intelectuales del Espíritu Santo y las virtudes de la fe y la prudencia infusa. Porque fijaos que como estamos en el campo de algo que nos va a ayudar a la actuación, no podemos quedarnos en lo que serían virtudes intelectuales que son puramente intelectuales. Tiene que tener también alguna relación con la voluntad y por eso habría que distinguir estos dones intelectuales de la fe y de la prudencia infusa. Recordad que estos dos hábitos del entendimiento son los únicos que se pueden considerar virtudes en todo el rigor del término. Para esto lo del capítulo primero. Entonces, el objeto de estos dones es del género de lo verdadero, pero como son a la vez hábitos virtuosos e intelectuales, su objeto tiene que ser un cierto bien, lo verdadero, pero como un cierto bien, el bien de lo verdadero, la verdad como bien del entendimiento en orden al apetito, porque van a tener una conexión necesaria con la caridad. Entonces, hay que decir que en los hábitos, incluidos los infusos, tenemos presente su sujeto. Digamos, el apetito es la tendencia hacia el bien que se ha de conseguir y por eso ese movimiento y ese dinamismo. Mientras que el entendimiento es más estático, en el sentido de que recibe el objeto y produce de manera inmanente su acto de conocimiento. Por eso, en los dones intelectuales no va a aparecer tanto la noción de impulso del Espíritu Santo a la acción como en los apetitivos. Por supuesto que habrá una intervención del Espíritu Santo, pero va a destacar más el aspecto objetivo de la moción de Dios. O sea, recordad que la moción de Dios la podíamos ver como en su aspecto objetivo, una iluminación especial de la verdad divina, o en el aspecto más como de impulso, de eficiencia, que eso va a salir más en los dones que tienen que ver con el apetito. Por eso, el objeto formal de los dones intelectuales es la verdad sobrenatural, y en esto se van a distinguir por su objeto de las virtudes y de los otros dones vinculados al apetito, pero de una verdad sobrenatural percibida en virtud de una especial iluminación del Espíritu Santo. Y en esto se van a diferenciar de la fe y de la prudencia, que iremos viendo luego en detalle cuando expliquemos cada don. Y esta verdad la va a alcanzar el entendimiento fortalecido y de manera deleitable por el Espíritu Santo. O sea, va a ser alcanzar esa verdad sobrenatural un poco a modo de instinto, que luego va a servir para la actuación, pero no a modo de una revelación, porque esto ha ocasionado una cantidad de líos enormes. Gente que confunde los dones del Espíritu Santo con la gracia gratis data de la profecía, no. Los dones intelectuales del Espíritu Santo no es que tú tengas revelaciones de cosas, sino que Dios te va a iluminar para que puedas realizar luego una determinada serie de cosas, para que puedas comprender mejor la escritura, para que puedas vivir mejor la fe, o sea, eso ya lo veremos, pero no es tanto una revelación que tú tienes que comunicar a no se sabe quién, sino esta moción del Espíritu Santo para alcanzar tú el fin sobrenatural. Iremos viendo más detalle estas cosas al tratar cada uno de los dones. Pues cerramos ya esta sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.